Por eso dice, o alguno de los profetas. Todos relacionaban al Señor Jesús como uno de los profetas, ¿no? Versículo 15, Él les dijo. ¿Y ustedes? Eso es lo que la gente dice. La gente cree que soy uno de los profetas, Elías, Juan el Bautista, Jeremías, alguno de ellos. Pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Aquí lo dice como argentino, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? ¿No? Y si preguntáramos hoy también, ¿no? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Y él dice, ¿quién decís que soy yo? Y se levanta el que siempre tenía la voz ahí adelante, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y ese es nuestro tema. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Oramos porque necesitamos que el Señor nos revele cuál es la verdad de esta palabra. Padre, gracias te damos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, tú enviaste a tu Hijo a nacer de una mujer virgen llamada María, mediante el cual, Señor, trajiste a este mundo aquel precioso ser que vino por nosotros, Señor, a cumplir un propósito. Te pedimos dirección, iluminación, danos revelación en este pasaje, háblanos, haznos comprender quién es el Cristo, qué significa y qué misión tuvo en la tierra, para comprender también cuál es nuestro propósito por el cual estamos aquí aún en este mundo. Pedimos tu bendición, Señor, que la palabra que ha de ser impartida no solamente bendiga, no solamente edifique, pero que también dé dirección, dé claridad y especialmente establezca el propósito para el cual hemos sido creados para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Digan conmigo, amén, amén. Muy bien. Ok, entonces estamos en este tema, ya tú eres el Cristo, y a propósito de las fechas, ¿no? Las fechas en que andamos en estos días, y yo sé que por ahí hay gente que dice que entra en esto de si se debe o no se debe celebrar la Navidad, si la iglesia o los cristianos debemos o no participar, y cosas como esas. No vamos a entrar en esa discusión porque realmente sería en vano, ¿no? No vamos a entrar en esa discusión. Lo que sí les puedo decir es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando están viendo no las noticias, sino la publicidad que se pone en estas fechas. O si usted va a un centro comercial, a un mall, ¿verdad? Cualquier lugar, usted note, si es que ya se dio cuenta o no, que no se está poniendo ahora Feliz Navidad. La expresión que aparece en las empresas que ponen su publicidad, tanto en la televisión o por radio, o también ahí, impreso, ¿verdad? En el mall, en el centro comercial, dicen felices fiestas. Ya no dice feliz Navidad, dice felices fiestas. Y pareciera un detalle tan insignificante, ¿verdad? Como es, ¿qué va a poner cuidado eso? No, sí tiene sentido. Porque la Navidad tiene que ver con el advenimiento, el nacimiento, ¿verdad? La natividad, ¿sí? De Jesucristo. Entonces la Navidad está directamente relacionada con Jesucristo, ¿sí? Mientras fiestas, eso es lo que el espíritu de este mundo, que gobierna este mundo, quiere que nos concentremos en las fiestas, en la celebración, sin Jesús, sin tomar en cuenta a Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿No? Porque dice felices fiestas, como que dice sea feliz con las fiestas, ¿no? Entonces en la celebración, en la compra, en la diversión, el entretenimiento, el gasto y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, enfóquese, pongan su atención en la fiesta, pero no es así. A ver, diga, así no es. No, así no es, ¿no? O sea, la Navidad sin Cristo no es Navidad, pues, o sea, y esta temporada tampoco, ¿no? Entonces, porque, y no me preocupo de discutir sobre la Navidad, mi pensamiento y mi enfoque y el suyo también debe estar en Cristo. No en la Navidad, no en la celebración, ni en la discusión tampoco, sino en Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Amén. Ya, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Voy a leer otra vez este pasaje que es cortito y voy a tratar de explicar primeramente el contexto para comprender mejor esto. ¿Ya? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, ¿a quién preguntó? No a toda la gente, no a la multitud, no a todo el mundo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres? O sea, la gente, ¿ya? El montón, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, está hablando acerca de él mismo.
Los discípulos respondieron diciendo, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. Para ustedes. Y la gente dice eso, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Se levanta Pedro, contesta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Dónde ocurre este relato bíblico? En un lugar llamado Cesarea de Filipo. Su servidor tuvo la ocasión de estar en ese lugar y les vamos a poner unas fotos en un momento ahí para mostrarles algo en referencia al tema que hoy vamos a compartir. ¿Ya? Entonces, y cuando leemos el relato paralelo de Marcos y especialmente Lucas, menciona que Jesús le hace esta pregunta mientras iban caminando. Mientras iban caminando, no es que se sentaron y entonces ahí conversamos, no, sino que mientras ellos iban de camino, dice Lucas, entonces el Señor les pregunta. Es como que el Señor en un tono amistoso, ¿verdad?, de compañerismo, iba con ellos, pero no solamente era un asunto fraternal, es que el Señor Jesús no perdía el tiempo. El Señor Jesús no desperdiciaba las ocasiones para hacer lo que vino a hacer. Me estoy explicando, ¿no? Él estaba bien enfocado en su tarea, en su misión. Parte de eso era impartir las verdades del reino de Dios a sus discípulos, no a todo el mundo, pero a sus discípulos, aquellos que le seguían, aquellos que caminaban con él, aquellos que aprendían de él. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Ya? Entonces eso es típico del ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Él aprovechaba toda oportunidad para enseñar, para impartir alguna enseñanza a sus discípulos, o también para revelarles una verdad concerniente al reino de Dios. ¿Estamos? Ok. Ahora bien, hablemos un poquito de Cesarea de Filipo, porque esto es importante. Cesarea de Filipo. A ver, diga, Cesarea de Filipo. No es Cesarea, ¿no? Que esa es otra cosa. Este es Cesarea de Filipo, ¿ya? Entonces, Cesarea de Filipo era un lugar hacia el norte de Galilea, donde se adoraba a un Dios. Era conocido porque se adoraba, en realidad había varios templos, especialmente 3 templos que se construyeron en ese lugar, y altares para diferentes dioses. Pero uno de los dioses principales era el dios Pan, a ver, diga Pan, así como el pan que comemos, ¿ya? Pero en este caso no tiene nada que ver con el alimento, ¿no? La palabra pan es una voz latina que significa todo, o que abarca todo. De ahí viene pan americana, o sea, de todas las Américas, ¿no? Y así. ¿Okay? Entonces, la palabra, en este caso, el dios Pan era un dios que se le consideraba el dios de la naturaleza, se le consideraba el dios de la música también, y especialmente se le adoraba también como el dios de los pastores, no los pastores cristianos, sino los pastores del campo, ¿okay? De ovejas naturales. ¿Ya? Inclusive había todo eso está relacionado con mitologías y leyendas y todo eso, y uno de esos mitos decía que este dios cuando se aparecía, ¿verdad?, aparecía tocando una flauta, por eso se decía el dios de la música también, y que la persona que oía esa flauta era como encantado y le seguía, ¿verdad?, y él los podía llevar incluso hasta las mismísimas puertas del infierno. De hecho, había una estatua de este dios llamado el dios Pan, un dios con minúscula, ¿no?, donde se le ponía con las llaves del infierno. Bien interesante porque en este mismo lugar donde el Señor Jesucristo va a decir que a ti, Pedro, no a nuestro hermano Pedro acá, pero a ti, Pedro, ¿verdad?, te doy las llaves del reino de los cielos. Pero en el mismo lugar donde había la estatua de un Dios, que tenía supuestamente las llaves ¿de dónde? Del infierno, ¿no? ¿Ya? Entonces, cosas como esas. Ahora, este relato, tenemos que ponerlo en el tiempo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el papá, que tuvo obviamente varios hijos, y repartió su reino. Cuando él murió, su reino fue repartido entre sus hijos, y uno de estos hijos, llamado Felipe, ¿no? Entonces, Filipo, más bien, para nosotros Felipe, ¿no? Este heredó justamente esa región, ¿no?, al lado norte, y entonces construyó ahí la ciudad capital. Ese lugar existe en el día de hoy, ¿ya? No se llama Cesarea, se llama Banias, o Banías puede decir alguien, ¿no? Banias es, ¿ya? Que es una, ¿cómo diríamos? Como una evolución del lenguaje, ¿verdad?, que antiguamente se llamaba
Paneas o Panias también, Paneas. Porque los árabes no usan la palabra P, ¿saben eso, no? No tienen en su alfabeto la palabra P. Entonces de ahí viene de Panias, actualmente se dice Banias. Y es un lugar turístico inclusive. Mucha gente va a ir porque hay unos maravillosos manantiales, ¿verdad? Unas fuentes de agua y creo que es la cascada más grande de Israel, que tiene como 10 metros, algo así, ¿verdad? Entonces es lindísimo, lindísimo, muy, muy, muy hermoso, ¿no? Ya, entonces en ese lugar, este hijo de Herodes el Grande, el que estuvo en el tiempo en que Jesucristo nació, ¿verdad? Más adelante uno de sus hijos construye ese lugar y le llama Cesarea de Filipo, ¿verdad? En honor al emperador. Al emperador se le denominaba el César, por eso le pone Cesarea de Filipo. A la vez él también medio ególatra, ¿no? Porque estaba poniendo su nombre también en ese lugar. Ok, en ese lugar también se adoraban a otros dioses. Y ahora podemos poner las fotos para que vean. ¿Ya? Vamos a poner algunas fotos ahí. Habían otros dioses que se adoraban. Zeus, ustedes han oído hablar de Zeus o Júpiter, dependiendo, ¿no? Si es de la mitología griega o romana, que era considerado como decir el padre de todos los dioses, ¿no? O el jefe de todos los dioses, digamos. Ahí se adoraba a ese dios. Se adoraba también a Augusto César. Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Era el emperador, ¿no? César no es un nombre, ¿no? No es un segundo nombre, no es un sobrenombre, es el título oficial que tenía. Es como decir faraón, como decir rey, como decir inca, emperador, eso era el César. ¿Estamos? Entonces, Augusto César, al César se le consideraba como hijo de los dioses. Y al ser considerado hijo de los dioses, por lo tanto se le rendía culto, adoración, se le veneraba como a un dios, como un ser divino, ¿no? Que había venido de los dioses. De hecho, se han encontrado monedas ahí en ese lugar donde era una moneda acuñada, ¿verdad?, en tributo o en culto a Augusto César, precisamente, ¿no? Y se hacían altares para adorar al César como también a otros dioses que había en ese lugar. No sé si ya estamos viendo las imágenes, avísenme. ¿Lo tenemos? Sí. ¿En dónde estamos? Regálame un poquito acá. Ahí está. ¿Ven? Bueno, ¿a quién se parece ese varón que está ahí? Me parece un poquito, ¿no? Ya. Bueno, en esa foto ustedes pueden ver esa gruta o cueva más bien, ¿verdad? Detrás de eso había un manantial. Detrás, existe, ¿no? Y entonces, ¿cómo era el culto a ese dios Pan? El culto, se los explico, ¿tienen tiempo para explicarlo? ¿Sí? ¿O lo dejamos para después? No, ahora quieren saber, ¿no? Ya, entonces, en ese manantial que ahí no se ve, ¿no? Pero detrás de eso, al fondo, hacia abajo, ahí se hacían sacrificios humanos. Se agarraba a la persona que se sacrificaba para Dios y se lo lanzaba vivo, para morir, ¿no? Así, ya listo, ya preparado para el sacrificio. No, se lo lanzaban, ¿no? Habría que preguntarle, ¿no? No, pero eran dedicados a los dioses, no creo que. Y entonces, mire, escúchame, este es el punto. Cuando se le lanzaba hacia ese manantial, obviamente iba a morir. ¿Cómo sabían de que si el sacrificio era aceptado por este Dios o no? Si el cuerpo desaparecía, como decir, tragado por las aguas, eso simbolizaba que el dios Pan había aceptado el sacrificio y estaba agradado, digamos. Pero si el cuerpo volvía a flotar ensangrentado, significaba que el dios había rechazado el sacrificio. Así era en ese tiempo, ¿ya? Entonces podemos pasar la foto y ahí vamos a ver algunos otros más. Esta lámina está puesta, es gigante, una gigantografía puesta en el mismo lugar, para que la gente comprenda. Los que pueden leer ahí abajo, está en inglés, pero ahí dice, ¿no? El God Pan, o sea, el Dios Pan. ¿Ya? Ahí habla del Dios Pan, que está. Y ven ahí algunos templos, el templo de Zeus, el templo de Pan y otros templos más, pero aparte de eso, habían altares. Ahí casi no se nota bien. En la siguiente foto pueden notar, pueden observar, se puede para que los que están viéndonos también vean las imágenes ahí. Y sí, si no, no van a entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, retrocede un poquito para que vean, retrocede la foto anterior. Ahí está, esa gigantografía expuesta en el mismo lugar que está hasta el día de hoy, para que la gente vea cómo eran los templos que fueron edificados en ese lugar. Es una región
¿cómo decir? Bien impresionante, porque es como una roca enorme, enorme, enorme. O sea, una montaña rocosa, pero como una roca enorme. Ahí te voy a mostrar otra roca que está por ahí más adelante. Pasemos al siguiente. Y ahí, no, antes de ese, espérate un ratito. Ahí. Entonces, ustedes pueden ver ahí que hay unas hendiduras, ¿sí? Sobre la roca misma. Esos son altares, ¿no? Donde se adoraban a los dioses de la antigüedad. Diferentes dioses, o sea, el dios de aquí, el dios Pan, el dios Zeus, el dios Ares, el dios, todos los dioses posibles, ¿no? ¿Ya? Entonces, y noten la forma que tienen. Ustedes más o menos asocian, ¿sí? Con la religión como han puesto, y esto es antes de que existiera la religión católica, ¿no? Lo cual nos hace ver de dónde copiaron toda esa forma de adoración, de crear altares, ¿no? Ya que no es propiamente eso, sino de cultos antiguos, cultos paganos a dioses entre minúsculas, ¿no? ¿Ya? Que no son dioses realmente. Entonces, eso es. Ahora sí, la siguiente foto, y ahí se puede ver, por ejemplo, miren mi tamaño y miren el tamaño de la roca, ¿no? Y todo lo que está atrás es una roca gigantesca, que no se puede apreciar bien por la foto, ¿no? Pero cuando usted está ahí se queda así maravillado, ¿no? Enorme. Y ese es el mismísimo lugar donde el Señor Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es impresionante, ¿no? Porque una cosa es leerlo en el texto, en las letras, y otra cosa es pararse ahí y mirar una semejante roca, y el Señor dice, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que no está hablando precisamente de la roca como tal, sino que la impresión que da, ¿verdad? Para dar a entender la firmeza, la solidez que iba a tener la iglesia que él iba a edificar, ¿no? No sé si hay una foto más. Sí. Esa foto está escrita, en esa foto, perdón, ¿no? Hay una descripción de lo que les estaba explicando de este Dios Pan. Está escrito en inglés y en hebreo, ¿no? En la parte de inglés se puede entender fácilmente todo lo que les dije hace un momento, ¿no? Acerca del sacrificio humano y cuando aparecía o desaparecía y si era aceptado o no por ese supuesto Dios, ¿no? Pero tomado y dado culto como Dios. Ok, entonces un poquito que nos ayuda a comprender mejor, ¿no? Así que la gente acudía a ese lugar. Vieron el montón de espacios para altares, ¿no? Bueno, son altares propiamente, ¿no? ¿Ya? Y eso prácticamente era como un centro comercial, porque hay que decirlo así también, centro comercial y espiritual. Espiritual porque iban a adorar, a venerar a los dioses, a los que rendían culto. Es como hoy en día, a ver, al Dios o al santo de lo imposible, ¿no? O al santo que le saca, ¿cómo es? De los presos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo saben? ¿No? Y la virgencita para esto, para otro. Entonces hay como que para cada necesidad, así tenían ellos dioses para cada situación, cada necesidad. Así era en ese tiempo, ¿ya? Entonces la gente llegaba a ese lugar, ¿verdad? Y era eso, un centro, y había de todo, hermano. Había baile, fiestas, sexo, desenfreno, algarabía, música, sacrificios y mucho más, ¿no? Entonces, y cuando practicaban eso, dice que podía llegar a descontrolarse de tal manera que se utilizaba una palabra, de ahí viene esta palabra pánico, ¿no? Y también se sabe la palabra pandemonium. ¿Les da una idea? ¿Han oído esta palabra? Pandemonio en español, ¿no? ¿Ya? Que viene a significar, pan significa todo. ¿Qué viene a significar entonces? Que todos los demonios estaban a rienda suelta, haciendo lo que querían, ¿no? La gente pensando que ellos estaban adorando, sirviendo, ¿verdad? Venerando, qué sé yo, dando culto, pero celebrando, en realidad estaban siendo usados por o siendo influenciados por los demonios, ¿no? Y de hecho la Biblia nos revela que detrás del culto a los ídolos está el culto a los demonios. ¿Ya? Eso está en la Biblia claramente, ¿no? Ok, entonces vamos a ir ahora, a ver, yo hice acá un paralelo, se los digo rápidamente, de cómo el Señor Jesús usa este lugar, ¿verdad? Que hemos visto ahí en las fotos, para corregir esa falsa idea o esa falsa enseñanza que existía en aquel tiempo, ¿no? Les puedo referir tres cosas, básicamente, ¿no? En el caso del Dios Pan, este Dios falso, tenía las llaves del infierno. Por el otro lado, Jesús entrega las llaves
del reino de los cielos, ¿cierto? ¿Verdad? En este lugar se rendía culto a César como hijo vivo de un Dios, pero Jesucristo se manifiesta como el verdadero hijo del Dios vivo, ¿no? En este lugar habían 3 templos y muchos altares que estaban erigidos o construidos sobre esa roca que han visto ahí, ¿verdad? O esa montaña rocosa, y eso simboliza las religiones y los cultos humanos, paganos, todos los cultos, no estoy diciendo religiones, pero todos los cultos que no son dirigidos para Dios, ¿verdad? Hechos por el hombre, ¿verdad? No agradan a Dios, no cambian a la persona y lo principal, no les libran del poder del pecado, ni menos los van a llevar a la vida eterna. Cualquier culto que estoy dirigido única y exclusivamente al Dios verdadero, ¿verdad? Es para condenación. Y la Biblia dice claramente, Proverbios 14:12, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en contraste, ¿qué hace el Señor Jesús? Jesús dice, sobre esta roca yo edificaré o construiré mi iglesia. Amén. Entonces Jesús va a edificar, y lo está haciendo, su iglesia eterna sobre la roca. La roca no es esa roca natural, pero Jesucristo mismo es la roca, ¿no? La enseñanza falsa, equivocada, ¿verdad?, que ha metido la religión es que la roca es Pedro. No, Jesucristo jamás edifica sobre una persona, porque Pedro, como cualquier persona, incluyendo los papas que dicen que vienen de Pedro, ¿verdad?, son seres humanos, pecadores, tan pecadores como nosotros lo hemos sido también, antes de ser lavados, redimidos por Cristo. Amén. ¿Ok? Entonces, el Señor no puede edificar su iglesia sobre una persona. La iglesia está edificada sobre Cristo, que es el Señor y es el Rey. Amén. Entonces, eso está bien claro, ¿no? Entonces, por eso digo yo, es necesario comprender bien el significado de Cristo. Diga la palabra, Cristo. Dígalo otra vez, por favor, Cristo. Y una vez más. Muy bien, entonces debemos comprender bien, porque muchas veces utilizamos vocablos, términos, palabras que lo asociamos como algo que ya manejamos, que ya entendemos, ya conocemos bien, y a veces por no comprender bien el significado, por eso mismo es que no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso me voy a tomar el tiempito de explicar. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero también hay muchos que no lo saben, ¿no? Y hay gente que nos está oyendo también, y quizás para los que ya saben les pueda clarificar, espero, ¿verdad?, un poco más lo que ya saben. ¿Ok? Entonces primero voy a hablar del significado de Cristo, y luego por el nombre de Cristo, ¿verdad?, vamos a conocer también por la Biblia, más bien, cuál es la misión que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Entonces hablemos del significado de Cristo. A ver, ¿qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Cristo, por si acaso lo digo, ¿verdad?, no es el segundo nombre de Jesús. Tampoco es el apellido de Jesús, por si acaso, porque algunos podrían creer, ¿no? Porque cuando dice Jesucristo o Cristo Jesús, algunos lo pueden asociar, ¿no?, como que son 2 nombres. No son 2 nombres. Jesús sí es su nombre. Jesús es el nombre que le fue dado al nacer, que Dios lo comunicó a través de un ángel llamado Gabriel, ¿no? A través del ángel Gabriel. Dicho sea de paso, su nombre significa mensajero, ¿no?, el ángel. Entonces, a ver, la palabra Cristo es una palabra en griego, ¿ya? En griego. Significa literalmente el ungido. Ungido, o también significa el elegido. A ver, diga, ungido, elegido. Ya, eso significa la palabra Cristo. Ahora sí, ¿estamos claros? ¿Qué significa Cristo? Muy bien, ¿ya? Entonces, y en el hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en el Antiguo Testamento ya había referencia al Cristo que había de venir, pero en el Antiguo Testamento no se usó el griego. Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra es Mashiach, Mashiach, con SH y con Che final, Mashiach. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo ven? Ya, es Mashiach. O más fácil para nosotros, el Mesías. Mejor digan Mesías. Ya, Mesías. Cuando usted dice Mesías, está diciendo al mismo tiempo Cristo, está diciendo ungido, está diciendo el elegido. Es exactamente igual, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces Cristo es el elegido, es el ungido, es el Mashiach, es el Mesías. ¿Estamos? ¿Ya? Pero no es Jesús. Bueno, en el sentido de que no es un nombre. En ese sentido. ¿Ok? Entonces, si no es un nombre, ¿qué cosa es? Es el título oficial que le corresponde a Jesús. Por eso deberíamos decir,
Jesús el Cristo. Sería más apropiadamente, o mejor dicho, ¿verdad? Jesús el Cristo, porque es un título. Que es como decir Jesús el elegido, Jesús el Mesías, Jesús el Rey, Jesús el Libertador, Jesús el Salvador, Jesús el Cristo. ¿Estamos? Ya, entonces ahora sí, está claro el significado de Cristo, ¿no? Ya, ok. A ver, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya nos estaba hablando más o menos del propósito, la misión para el cual él, Cristo, había de venir, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando viene la aparición angelical sobre los pastores, ¿se acuerdan de los pastores, verdad? Que estaban, los campesinos que estaban ahí. Y le dice en Lucas 2:11, voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva, en esta versión, dice, hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Su Salvador, que es Cristo el Señor, ¿no? Y se habla de la persona de Cristo, ¿ya? Entonces, ok, vamos a ver el uso de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Para comprender mejor también, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el idioma es el hebreo, por eso que vamos a usar esta parte, ¿no? Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué esta palabra ungido, ¿ya? Ungido. Cristo significa ungido. ¿Y cuándo o en qué ocasiones se usaba esta palabra o esta acción también, el acto de ungir, ¿no? Pues bien, en el antiguo tiempo bíblico, ¿no? En Israel, cuando a alguien se le escogía para estar en una posición de autoridad, llámese rey, llámese sacerdote, llámese profeta de Dios, ¿verdad? Entonces se vertía aceite sobre su cabeza. Y ese era el acto de ungir a la persona, que significaba que se le estaba separando como alguien que había sido elegido por Dios. ¿Entienden? Elegido, ungido, ¿sí? Entonces significaba que estaba siendo consagrado, o sea, dedicado, santo, sagrado para el servicio de Dios. Por eso eran reyes, sacerdotes y profetas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ya, entonces era un acto simbólico para indicar la elección de Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 24:6 dice, y dijo a sus hombres, está hablando David, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza, vengarse de aquel varón que lo estaba persiguiendo injustamente, ¿verdad? Y pudo haberlo matado. Y aunque le cortó el borde de su manto, se sintió, ¿verdad?, muy mal por hacer eso. Y entonces él habla de esta manera. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, con minúscula, el ungido de Jehová. ¿Cómo le llama David a Saúl? Que era el rey sobre Israel, el ungido de Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona que había sido separado para el servicio de Dios. Y aunque Saúl pues se portó mal, desobedeció las instrucciones que Dios le dio por medio del profeta Samuel, sin embargo seguía siendo el ungido de Dios. Por eso siempre les digo, cuando hay una persona que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, ungido, separado para el Señor, ¿verdad? Un ministro de Dios, aún si estuviese equivocado, aún si estuviese en pecado, no tenemos derecho a condenar, a hablar mal de esa persona. Debemos orar para que Dios lo restaure, ¿no? Se levante de la situación en que esté, ¿no? Pero no debemos usar nuestra voz ni otras armas en contra de ellos. La Biblia dice, no toquen a mis ungidos, ¿ya? Entonces, bien, vámonos directamente a la misión de Cristo en la tierra, ¿ya? Mencionando que en Hebreos 1:9 habla de que también, no necesariamente aquel que es consagrado para Dios tiene que echarse físicamente, ¿verdad?, aceite sobre su cabeza, no necesariamente. Alguien puede haber sido llamado, elegido, separado para Dios y no necesariamente va a ser esparcido aceite sobre su cabeza, ¿ok? Porque recuerden, es un acto simbólico, se puede hacer como no se puede hacer. El punto es que es alguien que ha sido separado para Dios, ¿ok? Amén, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahora vamos a ver, y esta es la última parte, ¿cuál es la misión de Cristo en la tierra? La misión de Cristo. ¿Okay? Ya hemos comprendido el significado de Cristo, ¿verdad? En qué caso se usaba en el Antiguo Testamento, y ahora que Cristo, ¿verdad?, es enviado por Dios, ha sido elegido por su Padre Dios para venir a la tierra, Él viene con una misión, no una, pero ¿cuáles eran los aspectos de esa misión de Cristo aquí en la tierra? ¿Por qué tenemos que saber eso?
Por eso compartimos, así es. Y recuerden que el nombre cristiano viene de Cristo. Cristo, cristianos. Entonces nos identificamos con Él, ¿verdad? No solo en su nacimiento, su naturaleza, especialmente también en su misión. Quiere decir que la misión que le fue asignada a Cristo es la misma misión que nos es asignada a nosotros como cristianos que conformamos la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos? De Jesús el Cristo. ¿Estamos? Ok, entonces veamos a ver. Y para eso, a mí se me vino a la mente pensar en los primeros que recibieron al Cristo, ¿no? ¿Quiénes fueron? Los israelitas, los judíos, ¿no? Su pueblo. Ellos fueron los primeros que lo recibieron físicamente, ¿verdad? Y sin embargo, aunque el Mesías por el cual ellos oraban, el Mesías que esperaban, el Mesías del cual se leía por lo menos todos los sábados, ¿verdad? En las sinagogas o en el templo, cuando estaba el templo, ¿verdad? Del cual se hablaba y se esperaba con expectativa. El Mesías viene a ellos y ellos no se dan cuenta. Ellos no lo reconocen, ¿verdad? Ellos están, como se dice, delante de sus narices y sin embargo no lograron darse cuenta que tenían al Cristo por el cual tanto habían orado y tanto estaban esperando, ¿no? Porque ellos no comprendieron cuál fue la misión de Cristo, que Cristo iba a cumplir aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que en el momento que Cristo viene, Israel no era una nación libre. En ese momento ellos estaban pasando por un periodo de años, decenas de años de opresión, de esclavitud también, ¿verdad? Ya bajo esclavitud en los términos de ese tiempo, ¿no? Ya bajo el yugo de un imperio. ¿Qué imperio estaba en ese tiempo dominando el mundo? El Imperio Romano, así es. ¿Ya? Y entonces habían leyes que los obligaban a hacer cosas que ellos no querían, como dar tributo. O sea, de su trabajo tenían que pagar a los invasores para que el rey viva bien y los gobernadores y todo lo demás. O sea, que yo trabajo para que el otro viva mejor que yo. O sea, todo eso no les agradaba, ¿no? Además, un militar podía pasar en cualquier momento, porque había muchos militares romanos ahí, ¿no? Y veía a cualquier judío, ¿verdad? Y le decía, ¿sabes tú? Lleva mi cargamento. Lleva mi bolsa, lleva mi carga de militar. Una carga militar, ¿cuánto pesa, Luis? Aproximadamente. 15 a 30 kilos, dependiendo, ¿no? Imagínense, o sea, cargarlo un momentito puede ser, pero tenían que caminar 16 cuadras, obligatoriamente, por ley, 16 cuadras. ¿Cuánto es 16 cuadras? Eso es como desde el puente a Tocongo, donde comienza la primera cuadra de la avenida Pachacútec, o Los Héroes. Aquí estamos en la cuadra 10 apenas. Esta es la cuadra 10, o sea, 6 cuadras más, hasta Villa Jardín, algo así por ahí. O sea, pasando la estación del tren, mucho más, un poco más allá todavía, ¿no? 16 cuadras. Entonces, eso era por obligación, por ley. Entonces, cosas como esas no les gustaba, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué esperaban ellos? Que cuando viniera el Cristo que había de venir seguramente iba a ser como un líder político, un líder militar especialmente, a la manera de los antiguos jueces. ¿Se acuerdan de Gedeón, de Sansón, Jefté y otros, verdad? Que libertaron a Israel en periodos donde ellos también estaban pasando opresión de sus enemigos. Entonces la mirada, el entendimiento de los judíos de ese tiempo era que el Cristo que vendría a libertarlos del yugo del poder, ¿verdad? Militar romano. Entonces tenía que ser alguien que se levante en armas con poder sobrenatural, tipo Sansón, ¿no? Obviamente cuando eso no sucedió con Jesús, porque muchos pensaron que sí podía ser por los milagros sobrenaturales y todo lo que hacía, ¿no? Lo quisieron convertir en rey varias veces, ¿no? Pero cuando vieron que no los iba a librar como ellos querían, entonces, por eso la Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, ¿no? No lo recibieron, ¿no? Más a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la versión de la palabra de Dios para todos dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Y hay varias traducciones que me llaman la atención, hay varias traducciones que traducen la palabra vino al mundo. Y recuerden que es Juan 1. Juan 1 comienza diciendo, en el principio era la palabra, el verbo. Y a continuación comienza a relatar cómo se manifestó y todo eso, ¿verdad? Y en el versículo 11 del mismo capítulo 1, entonces tiene sentido, ¿no? La palabra vino al mundo. O sea, la palabra se hizo carne. La palabra se manifestó corporalmente. La palabra que es Dios
¿no? La segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Entonces dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿Ya? Entonces, aquí está el sentido de alerta, hermanos. La iglesia debe comprender cuál es la verdadera misión de Cristo. Por eso que me estoy preocupando de darles aquí. Todavía no les he dicho cuál es la misión, ya les voy a decir. ¿Ya? Porque si no comprendemos, entonces, hermanos, no vamos a saber para qué estamos acá. Porque Cristo sí sabía para qué vino. Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía para qué estaba acá, ¿no? Pero los hombres no se dieron cuenta. Y podría ser que los hombres de este tiempo, hombres de Dios o mujeres de Dios, la iglesia de Jesucristo, no se dé cuenta para qué estamos acá. Y si no nos damos cuenta, entonces, hermanos, ¿para qué estamos entonces? Porque la iglesia no es un club, no es un lugar solamente de comunión fraternal nada más. O sea, la iglesia tiene un propósito, tiene una naturaleza y tiene una misión para la cual ha sido creada. Y tenemos que conocer, ¿para qué estás aquí, hermano? ¿Para qué estás aquí? ¿Sí? ¿Para qué venimos al culto inclusive? ¿No? Todo eso es parte, ¿ya? Entonces, a ver, Proverbios 29:18, lo leo en la Nueva Biblia Viva, dice, cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. ¿Cómo es extraviarse? Perder el camino, perder el sendero correcto, ¿no? ¿Ya? Dichosos los que cumplen la ley, obviamente la ley de Dios, la palabra. ¿Ya? Otra traducción, la Reina Valera, pero la última traducción, la Reina Valera contemporánea, traduce así, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, yo digo aquí, una iglesia que no sabe, que no comprende el propósito, para qué vino Cristo y para qué está la iglesia, hermano, una iglesia puede estar en una cantidad de actividades sin que Dios la apruebe. Puede estar haciendo una cantidad de eventos, de cosas, ¿verdad?, que incluyen los cultos. Incluyen celebraciones, conferencias, congresos, polladas, reuniones, retiros, ¿cómo se llama ahora? Encuentros, un montón de cosas, ayuno, oración, vigilias y todo lo demás. O sea, esas cosas se pueden hacer, yo no estoy diciendo que no se hagan, ¿no? Pero si no cumplen con el propósito que Dios ha establecido, entonces para Dios no cuenta. Lo peor de todo, están perdiendo el tiempo, ¿no? Perdiendo el tiempo literalmente, ¿no? Entonces tenemos que saber para qué estamos en este lugar, ¿no? Hasta los cultos deben cumplir el propósito de Dios y no ser parte meramente de una rutina religiosa. Es decir, los domingos tenemos que ir al culto, como que, o sea, tengo que cumplir, así como de lunes a sábado se trabaja, el domingo hay que ir al culto. No es solo por ir al culto. No es el hecho de ir al culto. Claro que tenemos que venir al culto. Y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, ¿no? Pero tenemos que venir con un propósito. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para dar gracias a Dios por haber sido redimidos de nuestros pecados, haber sido libres de la condenación eterna, por haber recibido de pura gracia la salvación, la vida eterna. Gracias al Señor. Pero mientras que estamos en este mundo, también tenemos que saber que estamos para ser edificados, para ser fundamentados en la palabra, para ser preparados, equipados, entrenados para hacer la obra de Dios en este mundo, en este tiempo. O sea, usted y yo cuando venimos al culto no venimos solamente a participar 2 horas del culto aproximadamente, no solo eso, como una rutina religiosa, no, estamos aquí con un propósito. Amén. Ok, entonces, literalmente, hermanos, cuando fui a buscar, hay cientos de textos que hablan de Cristo en la Biblia, cientos de textos. Y tomarnos todo eso nos tomaría, no creo que ni un año nos alcanzaría. Así que, como sé que está cerca ya la Navidad, ¿no? Entonces les voy a resumir todo. No, de repente no resumir, pero por lo menos voy a tomar los 4 versículos más, o 4 puntos más importantes acerca de la misión de Cristo en la tierra. Amén. ¿Ya? Por lo menos 4 de ellos les voy a decir que considero que son los más importantes. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Número 1. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Ya, número 1. Cristo vino a redimir un pueblo para Dios. A ver, diga, redimir un pueblo para Dios. Ahora quiero que lo diga con el corazón, con la conciencia y a la vez también con el gesto, ¿no? Como dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Levante su mano y diga así, ¿no? Para redimir un pueblo para Dios. Para Dios, diga, para Dios. Otra vez, para Dios. Ya, muy bien. A ver, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos
¿Cuál es esa palabra digna y fiel de ser recibida por todos? Que Cristo, ahí está Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Otro versículo, Apocalipsis 5:9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Nos has redimido? Para Dios. Ahí está clarito, ¿no? Hemos sido redimidos para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra redimir significa, y esto lo hemos explicado muchas veces, hay que volver a decirlo, significa comprar para rescatar o liberar, o sea, dejar libre pagando un precio, ¿ya? ¿Sí? Comprar para rescatar o liberar pagando un precio, precisamente para dejarlo libre, ¿sí? Eso es redimir, es pagar, es comprar, pagando, ¿sí? Con un precio. ¿Para qué? Para rescatar y dejar libre. Entonces, cuando hablamos de rescatar, y si nosotros consideramos, y lo cual es cierto, que somos redimidos, ¿cuántos redimidos hay aquí? Redimidos de Dios. Significa que antes estábamos en esclavitud, antes estábamos en opresión, antes estábamos bajo yugo. ¿Qué esclavitud? ¿Qué opresión? ¿Qué yugo? Del mundo, del pecado y de Satanás. Así es, porque es el príncipe de este mundo. Y aunque la gente no comprenda, la gente no quiera creer, como fuera, ¿verdad? Eso no va a quitar la verdad de lo que está escrito. La gente no vive haciendo lo que quiere, vive haciendo lo que el pecado que mora en él quiere. Entonces dice, no, yo lo puedo dejar, yo puedo hacer en mi vida lo que me da la gana. Bueno, realmente no es así. La gente que quiere cambiar no puede cambiar por sí solo, necesita ayuda de alguien que sea mayor que el vicio, que el mal hábito, que el pecado que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Y la Biblia dice claramente, aquel que peca, esclavo es del pecado. Mas aquel que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, ¿ya? Entonces, esa era nuestra condición. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, ¿no? Y vivíamos bajo el yugo del príncipe de este mundo, que es Satanás. Es feo, pero esa es la verdad, ¿no? Entonces, Cristo Jesús vino y pagó el precio de su propia vida. ¿Cuál era el precio? La Biblia lo dice. ¿En dónde? En Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Noten, en Cristo Jesús. ¿Ve? La paga del pecado. O sea, había una paga por el pecado. El pecado que nos, ¿cómo es? Que nos envuelve, ¿verdad? Que nos quiere mantener ahí en yugo, en esclavitud, ¿verdad? Y que uno solo no puede salir, nadie puede ser libre de su pecado, ¿verdad? Porque tiene que ser alguien que tenga poder sobre el pecado. Y para tener poder sobre el pecado tiene que ser alguien que nunca ha pecado, que nunca jamás haya sido contaminado por el pecado. Y ese alguien, ¿verdad? Es Jesucristo, aquel que no pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Dele un aplauso a nuestro Señor. Él lo hizo por nosotros, ¿ya? Entonces, así que Cristo pagó el precio de su propia vida para rescatarnos del poder del pecado y de la condenación eterna. Ahora bien, el verdadero propósito de nuestra redención no es dejarnos libres para hacer lo que querramos en este mundo. No es para hacer, como se diría, lo que nos da la gana. No, 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 no. Otra vez diga, así no es. Dígale al que está al lado. Diga, ¿ya? Hemos sido rescatados, según los versículos que hemos leído, para dedicar nuestra vida para Dios. Ahora quiero que le toque donde pueda tocar decentemente, toque a alguien decentemente y dígale, has sido rescatada para dedicar tu vida para Dios. O rescatado si es un varón. Entonces, la primera faceta, dimensión de la misión de Cristo en esta tierra, vino a redimir un pueblo para Dios. De todos los que estaban bajo yugo de esclavitud, Él redimió ese pueblo para entregárselo, dedicárselo, consagrarlo
a Dios. Amén. Por eso todos nosotros le pertenecemos a Dios, porque somos de Él, doblemente propiedad suya. Uno, porque nos creó, y dos, porque Él nos compró al precio de su sangre. Amén. Ok. Segundo, son cuatro, ¿verdad? Segundo, Cristo vino a predicar el Evangelio. Ahora diga, a predicar el Evangelio. Muy bien. Lucas 4, 16 al 19, que es cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 61. Ok, vamos a leer. Lucas 4, 16 al 19, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. Donde se había criado. ¿Dónde fue criado? En Nazaret. Esos relatos falsos, espurios, que dicen que no se sabe la infancia perdida de Jesús, dónde estuvo, que se fue a la India, ahí consiguió poderes sobrenaturales, después volvió y todo, ¿no? Y convirtió con una palomita de arcilla, le sopló y después salió volando. Todas esas historias, fábulas, ¿verdad? Esas son extrabíblicas, es decir, no son verdaderas, son falsas. Espurios se dice, ¿ya? Entonces, la verdad, aquí la Biblia dice que él se crió. Y la crianza es cuando niño, pues, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces fue criado ¿en dónde? En Nazaret, ¿ya? Donde se había... Y en el día de reposo natural para los judíos, no para nosotros, para los judíos es el día sábado. Entonces, ¿qué hizo? El día de reposo, el día de descanso, entró en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El lugar de culto para Dios de los judíos. Y él era judío, el Señor Jesús nació como judío, ¿ok? Entonces él dice, entró en la sinagoga conforme a qué? Qué buena costumbre del Señor, ¿no? ¿Cuál era la costumbre del Señor? Ir a la sinagoga, o sea, ir al lugar de culto. Qué buena costumbre, amén. Los felicito porque ustedes también tienen esta buena costumbre, amén. Amén, no la pierda. No la pierda, amén. Ya es bíblico, el Señor Jesús tenía esa buena costumbre de ir al lugar de culto para Dios. Entonces dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, en realidad era un rollo en ese tiempo, un rollo larguísimo, ¿verdad? ¿Sí? Iba a decir un rollo enrollado. bueno, entonces se le dio el libro del profeta Isaías. Y noten esto, dice el detalle, porque todos los detalles son importantes. Dice, habiendo abierto el libro, o sea, sería más bien habiendo extendido el rollo, que tendría más o menos, se dice, como unos 9 metros, ¿verdad? Unos 35, 40 centímetros de ancho y así, y de largo, así. 9 metros es mucho más largo, ¿verdad? ¿Ya? 9 metros. Entonces dice, halló, a ver, diga, halló. ¿Qué significa hallar? Que para eso se tenía que buscar primeramente. Él estuvo mirando, y en los tiempos en que fue escrito las escrituras sagradas, no se ponían ni versículos ni capítulos, como nosotros lo tenemos. Capítulo 1, capítulo 16, versículo 20, no habían, era todo de corrido, y de derecha a izquierda. En el oriente se escribe así, derecha a izquierda, no como nosotros, izquierda a derecha. ¿Ya? Y entonces, y de atrás para adelante además. Sí. Entonces, tuvo que buscar el libro. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? Bastantes, muy bien. 66. ¿Ya? Ok, entonces buscó. O sea, fue 1, 2, hasta el 61. Y halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Esto se leía en las sinagogas todo el tiempo, porque era la profecía, una de las profecías principales acerca de la venida del Mesías. ¿Y qué estaba escrito ahí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿ven la palabra? Ungido, Cristo, el Mesías, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Y ¿saben qué? Cuando termina de leer todo eso, ¿verdad? El siguiente versículo dice que el Señor se para mirándolos a todos de frente y le dice, hoy se ha cumplido delante de sus narices, bueno, no usa esa palabra, delante de vosotros esta escritura. Y la gente no reparaba. El mismísimo Mesías, el verbo hecho carne,
El Mesías que todos esperaban, el ungido de Cristo, estaba parado delante de ellos, leyéndoles la profecía principal, diciéndoles, se acaba de cumplir delante de vosotros esta profecía. ¿No? Nosotros decimos gloria a Dios y la gente en ese momento, ni fu, ni fa. Qué triste, ¿no? Y así está mucha gente hoy, que les hablamos, Cristo Jesús ha venido por ti, a dar tu vida por ti, derramó su sangre por ti. Y hay mucha gente que ni fu, ni fa. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no? Ahora, hemos dicho que, esto segundo, ¿no? Cristo vino a predicar el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿verdad? ¿Ya? Y antiguamente esa palabra evangelio no era una palabra de uso religioso. En primera instancia fue una palabra de uso militar. ¿Y cuándo se usaba? Se usaba cuando, digamos, había habido un enfrentamiento, ¿verdad? Y entonces uno de los dos lados había obtenido la victoria. El rey mandaba un mensajero a decirle, vaya al pueblo, vaya a la ciudad, ¿verdad? O podía ser el general también que mandaba avisar al rey y dele las buenas noticias a la gente de que las buenas noticias era el evangelio. Dele el evangelio, dele las buenas nuevas de que hemos vencido, ¿no? Por eso hoy en día para nosotros, ¿verdad? Ya tiene este uso de dar las buenas noticias que Cristo Jesús ha vencido sobre el mundo, ha vencido sobre el mal, ha vencido sobre el pecado, ha vencido sobre la muerte, hermano, y tenemos que predicar esas buenas nuevas a la gente. Amén. Ya, así que este evangelio, estas buenas noticias, según este pasaje que hemos leído, involucra lo siguiente: sanar a los quebrantados de corazón. O sea, el evangelio que predicamos incluye como parte de ese evangelio, como beneficio de ese evangelio, sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando de heridas interiores, ¿verdad? Dentro, quebranto del alma, del corazón, del espíritu. También, dos, a pregonar libertad a los cautivos. Hay alguien que está cautivo de algún pecado, de alguna maldad, de alguna miseria, de algún mal hábito, de algún vicio, de alguna enfermedad, de lo que sea que esté cautivo. Jesucristo vino a darle libertad y ese es el evangelio que predicamos. Puede ser libre solamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Tercero, que involucra el evangelio, es predicar que Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Y esto implica ciegos naturales y ciegos espirituales. Gente que digamos, ¿cómo es eso? Que no tiene el sentido de la visión, ¿no? Ya, para ellos el Señor Jesús sanó a muchos ciegos y les devolvió la vista. Pero hay mucha gente que, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? ¿No? O no puede ver, no sé. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que no comprende, no se da cuenta, ¿no? Le hablamos, le decimos, solo el Señor puede darle vista espiritual para que comprenda la verdad, ¿no? Y hoy en día tenemos que proteger a nuestros jóvenes hermanos, especialmente por eso que a mí me preocupa mucho, siempre que doy la palabra, darle el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La palabra misma, porque la palabra produce fe para creer. Ya, por eso ese es mi principal cuidado, ¿no? Siempre, la palabra dice, la Biblia dice, está escrito en tal lugar de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de su fe. ¿Por qué digo nuestros jóvenes? Porque nuestros jóvenes hermanos cuando van a estudiar, y esto es una realidad que todo el mundo conoce, ¿verdad? O bueno, espero que todos se den cuenta, no sé, ¿no? Pero van a estudiar, van a ser confrontados con su fe, ¿no? Entonces, donde van a estudiar, especialmente en la universidad, en los estudios superiores, hoy en día lamentablemente está invadida por profesores, maestros, ¿verdad? Que rechazan la verdad de las Escrituras, ¿no? Que han sido infundidos, contaminados con ideologías como el marxismo, el socialismo, el comunismo. Y eso es una verdad, es una realidad. Y tengo familias directas mías, ¿no? Que están pasando por eso. Y por eso el consejo siempre es que conozcan la verdad, que se les enseñe la verdad, ¿no? Y no estamos diciendo que no vayan a estudiar, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que capacitar, tienen que ser buenos profesionales para Dios, ¿verdad? Pero primeramente que sean buenos cristianos, primeramente que estén bien fundamentados en la palabra, porque ahí van a ser confrontados y pueden ser tambaleados en su fe, en lo que han creído, ¿no? Dios no existe, no es verdad, el hombre no proviene de Dios, no existe la creación, es solamente una teoría, un teorema, una idea, ¿no? Ideas de los dinosaurios. La Biblia dice, en el principio Dios creó. Ahí está la creación. Dios creó los cielos y la tierra, también dice luego que hizo al hombre y después de Dios su mujer.
y todo lo que existe. Y por la palabra, dicen Hebreos, entendemos que todo lo que no se ve, perdón, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Fue creado por Dios. Y la palabra que se usa en el hebreo, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra en hebreo significa hacer algo, crear algo de la nada. Eso es no fantástico, pero lo admirable, lo sobrenatural, lo maravilloso. Porque para hacer este micrófono se necesitan materiales, materia prima, insumos, ¿no? Maquinarias y todo, tecnología, ¿no? Pero de la nada no se hace nada. Solo Dios puede hacer algo de la nada, ¿no? Este varón que está hablándoles a ustedes, aquí en este mismo lugar, estaba muriendo cuando tenía 15 años, ¿no? Desahuciado, mandado a morir a casa, la persona que les está hablando, ¿no? Porque tenía el pulmón consumido, no tenía un pulmón. Y me estaba muriendo. En las últimas horas o días de vida me mandaron a morir a casa. Y a mi padre le dijeron, mejor ya que se va a morir, mejor que vaya a su casa. Y Dios me dio pulmones nuevos. ¿Quién puede negar eso? Porque hasta el doctor que miró las placas, pues ahí están, no puede ser. Y decía así como estupefacto, decía, lo veo, pero no lo creo. Pero lo veo, pero no lo creo. Pero estoy viendo, pero no lo creo, no puede ser, decía. Porque él siguió todo el tratamiento, decía. Estupefacto. A ver, explíqueme eso. Es asunto de fe, no tiene explicación. La fe se cree, no se explica. Y usted decide creer o no creer. O cree a Dios y cree a la verdad, la palabra de Dios, o cree a las mentiras expresadas en palabras de hombres. ¿No? Otra vez, no estoy diciendo que no estudien, al contrario, aquí más bien promovemos que estudien, prepárense, pero afírmese bien en la verdad. Y para eso tiene que estar en el culto, pues para eso tienen que venir a los estudios bíblicos. Sí, entonces así usted va a estar bien afirmado y su fe no va a ser removida. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Esto hay que predicar para el año 2025. El año 2025 será el año agradable del Señor. Y el 2026 también. Y el 2027 también. Y hasta que Cristo venga. Y aunque el mundo, hermano, disculpen esta palabra, ¿no? El mundo se está haciendo una porquería cada vez más. No importa, eso es el mundo. Pero nosotros que vivimos en este mundo, para nosotros será agradable del Señor. Será nuestro año agradable. Para nosotros nos irá bien. Díganle al justo que le irá bien. Esa es la profecía que está en la palabra de Dios. Le creemos a Dios. El mundo se va a corromper, está profetizado, ¿no? Dice que la maldad del mundo, ¿no? La maldad, dice, se aumentará, se multiplicará. Que muchos se enfriarán también. Pero diga, pero eso no va a ser así conmigo, díganos. Eso no será así conmigo, no será así conmigo. No. Bueno, caliéntense entonces, ¿no? Amén. Ya, entonces la iglesia debe estar enfocada en anunciar al mundo esta verdad. Todo lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Pregonar libertad a los cautivos, el año agradable del Señor, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Todo eso es lo que nos corresponde hacer como iglesia. Y la iglesia es cada uno de nosotros, cada uno. Así que predique las buenas nuevas. Amén. Ok, número 3. Cristo vino a hacer el bien y a sanar a los oprimidos. Vino a hacer el bien y a sanar a los oprimidos. Por favor, diga conmigo, hacer el bien, sanar a los oprimidos. Ok, Hechos 10:38. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, que es una de las mejores traducciones que se han hecho, junto con la Reina Valera, que es una muy buena traducción. ¿Ya? La Nueva Biblia de las Américas dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué anduvo haciendo? Haciendo el bien. ¿Y qué más? Sanando. ¿A quiénes? A todos. ¿Quiénes todos? Todos los oprimidos por el diablo. Mire lo que hace el diablo: oprime, enferma, ¿no? Daña, destruye. A eso viene. Eso es lo que hace el diablo. Pero el Hijo de Dios ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Y a nosotros nos toca hacer, ¿no? ¿Por qué Cristo hizo todo eso? Porque Dios estaba con él. ¿Quién está con nosotros?
Dios está con nosotros. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, yo también, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿ya? Hasta el fin. Así que la misión de Cristo incluye hacer el bien y sanar a aquellos que están oprimidos por el diablo. Les voy a dejar una tarea, hermanos. ¿Está bien o no? Ya, muy bien. Gracias por el entusiasmo. Ya. Están de vacaciones, Gerardo. Para este tipo de tareas no hay vacaciones. ¿Cuál es la tarea? Tarea, eso es en serio, no es broma, en serio. Les comisiono para esta semana, haga una obra de bien cada día. Cada día. Usted no duerma sin haber hecho una obra de bien cada día, por lo menos una. Si hace más de una, ha sobrepasado la meta, la tarea. Pero por lo menos una obra de bien por día. Y el domingo voy a preguntar, ¿Ah? Niños, niñas, sus tareas. A cualquiera voy a preguntar. Y apuntadito, ¿eh? Apuntadito. El día jueves, el día martes, sábado. Amén. Amén. Me incluye a mí también. Me incluye a mí. ¿Ya? Que haga el bien sin mirar a quién. Bueno, eso no está en la Biblia, pero está bien dicho. ¿Ya? Así que no se preocupe de quién sea, pero haga el bien. Porque el Señor Jesús nos ha mandado, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Eso es hacer el bien. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿estamos todos? ¿Sí? ¿Sí? Tarea, ¿ya? Don Francisco, está bien, ¿ya? Cielo, también, hasta que vayamos al cielo, ¿ya? Hermana Rosita, también, ya, muy bien, todos. Raquel, todos. Luca, amén, muy bien, así, ese amén, así, con énfasis, ¿ya? Entonces, así también, nosotros somos enviados a hacerle bien. Si Jesucristo vino a hacerle bien, eso nos toca hacer a nosotros. Pues tarea para nosotros, ¿verdad? Toda la semana. Cuando termine la semana, usted dirá, bueno, ya cumplí mi tarea, ya no más. No, de ahí hasta que Cristo venga. Eso es para que haga el hábito de que cada día no termine el día sin haber hecho el bien, ¿ya? Y si ve un enfermo en esta semana, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo Jesús, ore por ese enfermo. Oremos por los enfermos, porque para eso también vino el Señor Jesús. ¿Ya? Dice Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando, mire, enseñando, no estaba predicando, es diferente predicar que enseñar. Ahora mismo estoy más enseñando que predicando, ¿verdad? Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, casi digo como ustedes, pero mejor no, porque acá lo que viene no se compara. Y estaban sentados, voy a mirar para allá, los fariseos y doctores de la ley, ¿ya? Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Dice la Biblia, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Diga, para sanar. Ahora diga, poder para sanar. Ya, como ese poder no es suyo, no depende de usted. Así que no se preocupe. No se preocupe, porque el poder para sanar no depende de usted, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta semana vamos a orar por los enfermos serán sanados. Amén. Los oprimidos por el diablo serán libertados. Y los que tienen sed tomarán agua. Qué asunto, ¿no? Ya. Ok, vamos al final, hermanos. Número 4. Número 4. Cristo vino a edificar una familia para Dios. Vino para edificar una familia para Dios. Diga, una familia para Dios, dígale. Otra vez, así con énfasis. Muy bien, a ver, vamos a leer Efesios capítulo 2. El pasaje es un poco largo, así que voy a tomar solo 2 versículos, el 13 y el 19. Si usted puede, lo lee todo completo, pero yo les voy a leer estos 2 versículos para conectar, ¿ok? Efesios 2, versículo 13, y luego Efesios 2, versículo 19. A ver, versículo 13, dice Efesios 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahí está Cristo.
Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una pausa para preguntar, ¿a quiénes se estaba escribiendo esta epístola o carta? ¿A quiénes? ¿Qué iglesia? De Efesios. Muy bien, de la ciudad de Éfeso, porque son los Efesios. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. ¿Quién inspiró la escritura de esta carta? El Espíritu Santo. Muy bien, entonces es palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para la iglesia. Por eso nos alcanza a nosotros, esto es para nosotros. ¿Ya? Y los efesios eran, ¿cómo diríamos? Al no ser judíos, eran considerados paganos, gentiles, ¿verdad? No aptos, según los judíos, según el pensamiento judío, no dignos de la salvación, ¿verdad? ¿Ya? Porque no eran judíos de nacimiento. No eran parte del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Entonces, ¿qué está diciendo Dios por revelación del Espíritu Santo a los efesios, que simbolizan la iglesia de los gentiles, los que no somos de procedencia judía? ¿Qué está diciendo? Ustedes, en Cristo Jesús, que en otro tiempo estaban lejos, porque sí, en otro tiempo no había espacio, ¿no? Sin luz ni esperanza en este mundo. Dice, ahora han sido hechos cercanos, pero automáticamente, porque sí, nada más no. Hubo un precio que pagar, por eso acá dice, por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De hecho, les cuento que en el antiguo templo que existía, que ya fue derruido, ¿no? Que en ese antiguo templo había una sección, porque el judío va a decir, no, aquí el pastor se está equivocando porque los gentiles sí podían entrar al templo. Sí es cierto, pero también es cierto, ¿verdad? Y Pablo lo menciona aquí en Efesios también. También es cierto que en el templo había una sección solo para judíos y otra sección solo para los gentiles, de cualquier otra raza, lengua y pueblo, pero no podían juntarse. De hecho, había un muro, una pared que los separaba. Y si algún gentil se atrevía a brincarse esa pared, era muerto, lo mataban. No podían, porque contaminaba, ¿no? Entre comillas, ¿no? El lugar que estaba dedicado solo para el juego. ¿Me explico? O sea, si usted y yo estuviéramos en ese tiempo, no podríamos haber pasado al otro lado. Por eso que Pablo habla por el Espíritu que Cristo vino a romper, a derribar ese muro, esa pared divisoria. Ya no hay más judíos ni gentiles, esclavos ni libres, varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Y aquí el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos significa un extraño que no pertenece al lugar. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Sí. No somos extranjeros. Es como el extranjero que viene a vivir acá y uno dice, no, pero este es extranjero. Y a veces ¿cómo diría? Lo marginan, otra palabra, lo discriminan, ¿no? Lo hacen a un lado, y todo. Pero esa persona puede llegar a ser parte de la familia peruana, ¿no? Por medio de la naturalización. O aquí más bien se usa la palabra nacionalización, ¿verdad? ¿Se comprende eso, no? Entonces ya adquiere todos los derechos como sus deberes iguales, ¿cierto? Bueno, eso es lo que ha pasado en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Hemos venido a ser parte de la familia de Dios en su reino. Por eso pertenecemos al reino de Dios. Aunque nacimos en este mundo, ¿verdad? Bajo la influencia de este mundo y el pecado que gobierna este mundo, pero ahora hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, no somos extraños, ¿verdad? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué alegría, hermanos, qué bendición. Por eso cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, no nos conocíamos tampoco. Antes de conocer a Cristo no sabíamos si nos íbamos a reunir en este lugar o en cualquier otro lugar donde se reúnen los hijos de Dios, ¿verdad? La familia de Dios. No sabíamos. Y éramos realmente, nos mirábamos en la calle, éramos extraños, ¿verdad? Éramos gente que, bueno, cada uno por su lado, cada uno por su lugar. Pero mire cómo es eso de que usted sale de aquí el día, porque espero que cada uno tenga la oportunidad de ir al campo misionero. Usted llega a cualquier parte del planeta, literalmente cualquier parte del planeta, aunque no hablen español, que hablen coreano, que hablen hindi, que hablen ¿verdad? Lo que sea, cualquier idioma, ¿no? Cualquier cultura, ¿no? Cualquier color, cualquier vestimenta.
y nosotros tenemos un lenguaje como familia de Dios que nos identifica, ¿cierto? ¿Verdad? Que es la alabanza, que es la adoración, que es la oración también. Y nos damos cuenta cuando alguien genuinamente es convertido, alguien genuinamente está adorando al único y verdadero Dios, ¿verdad? Y aunque no entendamos su lenguaje, como ahora que puse eso de Haití, ¿verdad? En Haití adoran a Dios en un lenguaje que es el criol, o creolé, dicen otros, ¿no? Ya que es una mezcla entre francés y una lengua nativa y un asunto así. Entonces, no sé, yo no les entendía absolutamente nada. Pero mi espíritu sí, mi espíritu se regocijaba junto con ellos, ¿verdad? Porque teníamos el mismo lenguaje de comunión, de adoración a nuestro Dios. Entonces, por eso yo cuando llego allá no me siento extraño. Cuando entro a cualquier iglesia, en cualquier país, literalmente, verdaderamente, no me siento extraño, porque no somos extraños. Hay eso de que no, me saludo con un pastor o un hermano, de gente que nunca en la vida nos hemos conocido y de pronto ya sentimos una afinidad, una comunión que solo el Espíritu Santo puede hacer eso, ¿no? Y una alegría que nos tenemos la confianza de abrazarnos, ¿verdad? Dependiendo de la cultura, darnos un beso, ¿verdad? Santo, ósculo santo, ¿verdad? De abrazarnos con cariño, con libertad, conversar con naturaleza, con espontaneidad, ¿no? Y compartir libremente uno al otro. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, somos miembros de la familia de Dios. Por eso usted y yo, hermanos, aquí no importando, ¿verdad?, la realidad de su propia familia, no importando las situaciones que usted haya afrontado o todavía esté pasando, usted no está sola, usted no está solo. Un día, en este último viaje que estaba en una de las iglesias, no me acuerdo cuál de ellas, estaba orando al final de la palabra y mientras que estaba orando, Dios me movió a decirle a alguien, ¿verdad? Nunca estuviste sola, Dios estuvo contigo como un padre. Eso fue lo único que me vino al corazón decirle y lo dije, ¿no? Dirigido a una persona, una dama. Y ella, solo por decir eso, se conmovió tanto, que seguramente era algo que necesitaba recibir de Dios, ¿no? Que, como decimos acá, bueno, ¿cómo sería? Se quebrantó, digamos, se quebrantó. Porque el Señor, porque es eso. Hay gente que a veces por las situaciones que le ha tocado vivir, piensa que están desamparados, están como huérfanos, están solos en la vida. No estás más sola, no estás nunca solo. Eres parte de una gran familia. Eres parte de esta familia, de esta iglesia local, pero a la vez de una familia mucho más grande que literalmente está en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Que falta mucho todavía por predicar. Amén. Así que mira eso. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, ¿no? ¿Ya? Levanta al desamparado. Eso no hay nadie que pueda decir, que deba decir, hijo de Dios, me siento solo, estoy solo, no tengo a nadie, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me comprende, porque no es verdad. Esa es una mentira que el diablo va a tratar de meter en tu mente, pero no es cierto. Tú eres parte de la familia de Dios. Miren, les voy a invitar que se abracen, un abrazo santo también. Abrácense ahora mismo, abrácense como familia de Dios. Denle un buen abracito, un buen cariño ahí. ¿Ya? Denle un buen abrazo. Santamente, sanamente, limpiamente en el Señor. Sí, ¿ya? Y mire qué bien se siente, ¿sí o no? Qué bien se siente, ¿no? Abrazar y ser abrazado. Qué lindo. De hecho, hasta eso es terapéutico, ¿no? Es cierto, ¿no? Y alguien se dio cuenta de eso sin ser cristiano, y ustedes lo han visto en las redes sociales, ¿no? Que se paran en medio de una calle donde hay mucha gente y dice, ofrezco un abrazo gratis, ¿no? ¿Ha visto? Y no necesariamente son cristianos, ¿eh? Hay gente que lo hace porque sí, de buen corazón, ¿no? Y mucha gente que camina sola por la vida, pues ahí está, ¿no? Lo necesita. ¿Cuánto más nosotros? ¿No? Recibamos esto de Dios, pero al mismo tiempo también démoslo. Porque cuando uno comparte lo que tiene, es eso. ¿A quién tenemos? A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. Cuando usted comparte un abrazo, un cariño, un saludo, un beso santo, está compartiendo de lo que tiene también. Cuando usted dice Dios le bendiga, tómele la mano así y con firmeza y con seguridad y con autoridad realmente diga Dios te bendiga. Porque usted lo está bendiciendo en el nombre del Dios que lleva en su corazón. Amén. ¿Ya? Entonces eso fue parte de la misión de Cristo y eso también nos toca a nosotros, levantar una familia para Dios en toda la tierra, en toda la creación. Y por eso tenemos que seguir yendo al campo misionero, para levantar esa familia, a pregonar las buenas nuevas de Cristo, a hacer el bien, a sanar a los oprimidos y a predicar el Evangelio.
Amén. Ok, ya terminé. Ahora sí, démosle un buen aplauso a nuestro Señor. ¿Cómo se llama el tema? Tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Cristo. Ya, amén. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos hoy?